tardes una vez más, mis amados hermanos. Bueno es el Señor que nos ha permitido reunirnos. Hoy es jueves 26 de marzo y queremos darle la honra, la gloria y la alabanza a Dios por permitirnos reunir a través de este medio. Quiero iniciar y antemano dándole gracias a todas las personas que nos siguen por este medio. Les pedimos en el nombre del Señor Jesús que sigamos muy de cerca todas y cada una de los temas, las enseñanzas, predicaciones que se están entregando, ¿verdad?, alrededor del mundo. Muchos pastores de casa de oración, muchos colegas que están predicando la Biblia. Así es de que, mis amados, un saludo fraternal de un siervo para todas las personas, ¿verdad?, que nos sintonizan y no podemos estar físicamente presentes por los motivos que ya todos conocemos. Así es de que vamos a iniciar con una oración pidiéndole a Dios la gracia. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos una vez más, como tu iglesia, como tus hijos. Te pedimos que tú manifiestes a través de tu Santo Espíritu la verdad, mi Dios, que nos guíes, que nos des la gracia para que tu palabra siga sobreabundando en nuestras vidas. Ayúdame, necesito predicar tu palabra. Es un gozo, es un privilegio, es un anhelo, pero también es una responsabilidad. Señor, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. Ayúdanos, abre el corazón de tu iglesia. Son tiempos difíciles y queremos anclar en tus verdades. Manifiéstate, dirige este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar compartiendo el tema número 3. Hoy me voy a dar la tarea de compartirles a un tema que se titula La dedicación del templo, basado en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, de los versos 28 al verso 30, por favor, si son tan amables. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, 28 al 30, por favor, la dedicación del templo. Sígame con mucho cuidado y con mucha atención. Yo le doy lectura y usted me acompaña a leer, por favor. Dice la Biblia lo siguiente: Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o ayublo, langosta o pulgón, y se los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga, enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre a todo pueblo o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Quiero que le pongamos mucho énfasis a la palabra dedicar en esta porción bíblica. Si ustedes tienen títulos en su Biblia, se titula precisamente La dedicación de un templo que Dios mismo en su corazón anheló, deseó, le dio órdenes a sus siervos para que se lo edificaran. Y yo quiero que vayamos, por favor, poniéndole mucho énfasis a la palabra dedicar. La palabra dedicar significa ofrecer algo, significa disponer, significa destinar algo con un fin determinado. Todo tiene un fin, todo tiene un propósito, todo tiene una finalidad. Y la palabra dedicar es precisamente la frase esencial que quiero que entendamos antes de entender por qué la dedicación del templo, ¿verdad? Porque tenemos que destinar algo con un fin determinado. Así lo hizo este siervo de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos difíciles, tiempos en donde hay presión, hay mucha indiferencia para buscar a Dios. Usted y yo lo hemos mirado. Hay mucho pánico, tiempos en los cuales, ¿verdad?, es esencial que nos paremos por un rato, que hagamos una pausa
y que reflexionemos, meditemos y compongamos, ya que nadie, absolutamente nadie, conoce el último día que Dios nos va a otorgar, que Dios nos va a proveer para que estemos en esta tierra. Entonces, por esa misma razón, mis amados, es necesario que nos consagremos, es importante dedicarnos, como lo expliqué hace ratito. Acuérdense que la palabra dedicar significa destinar algo con un fin determinado. Usted y yo es necesario que nos consagremos, es importante destinar nuestras vidas exclusivamente y solamente para Dios. Hoy vamos a entender también cuáles son los beneficios como cristianos al enfrentar dificultades, ya al enfrentar tiempos difíciles. Tal vez usted diga, a lo mejor, o cree, ¿verdad?, que todavía le quedan años de vida. La Biblia no nos asegura, ¿verdad?, que no sabemos cuándo vaya a ser el último día que vayamos a estar físicamente con vida en esta tierra. Por lo consiguiente, es bien importante saber cuáles son los beneficios que tenemos como cristianos. Se los digo esto porque en estos días, usted y yo somos testigos de las noticias que se están escuchando. Se están extendiendo ciertas ayudas como ciudadanos. Y las personas, ¿verdad?, que emiten el noticiero son claros, que solamente los ciudadanos, solamente las personas calificadas, residentes, personas con un permiso temporal, personas que están bajo un permiso para trabajar en este país, ellos dicen exclusiva y específicamente señalados. ¿Por qué les digo esto? Porque usted y yo también tenemos exclusivamente de parte de Dios, lo digo con toda humildad, no lo digo con jactancia, lo digo con mucho temor y con reverencia a Dios, y lo digo con mucha humildad, porque debemos de echar mano de los beneficios que Dios nos otorga, mis amados. Tenemos beneficios. ¿Cuántos saben que los beneficios son para los hijos de Dios? Nadie puede tomar beneficio de parte de Dios, beneficios, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo, para hacernos nuestros de una manera legal sin que seamos hijos. Dios nos tiene que reconocer como hijos. Por eso, precisamente por eso nos sella. Él nos pone la garantía espiritualmente hablando, para que nos conozca. Conoce Dios a los que son suyos. Nosotros tenemos que echar mano de nuestros beneficios, mis amados. Somos su iglesia, somos sus hijos. Dios nos los otorga, ¿ok? Entonces vamos a ir indagando poco a poco las Escrituras para que entendamos muy bien, porque es importante dedicarnos en estos tiempos, ¿verdad?, con mucha dificultad. Vamos a darnos la tarea, entonces, con la gracia de Dios, de predicar las buenas nuevas. Acuérdense bien lo que dice Isaías en el capítulo 61, que es un salmo mesiánico. Jesús lo vino a cumplir y él personalmente se lo dijo al pueblo judío estando ahí en la sinagoga en Lucas 4, versículo 18. Lo mismo que dijo Lucas hace muchos años atrás, antes de que naciera el Mesías. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. Usted y yo hemos leído muchas veces esas porciones bíblicas. Y bueno, le pedimos a Dios que nos siga impulsando, que nos siga prosperando con la ayuda de su Santo Espíritu. Porque allá afuera, mi amado hermano, allá afuera lo único que estamos mirando no son buenas nuevas, son malas nuevas. Eso es lo único que escuchamos. Basta con encender la televisión y mirar todos los medios de comunicación. Lo único que usted y yo escuchamos son malas nuevas, ¿verdad? Hay escasez alrededor del mundo, hay incertidumbre, hay cierre de negocios, hay paros laborales, hay aumento de contagios, el aumento de las muertes se está incrementando, ¿verdad?, por causa de esta enfermedad, una plaga que está azotando a muchas personas alrededor de este planeta. Y en este tema nos vamos a dar la tarea de compartir una de las razones bíblicas por las cuales Dios permite que haya enfermedad. Yo no estoy diciendo que la enfermedad viene de parte de Dios, hermanos. Acuérdense bien que la Biblia enseña en Génesis 2, versículo 17,
que el pecado se originó junto con la muerte, se originó a partir de que el hombre, siendo hecho a semejanza y a imagen de Dios, desobedeció. A partir de ahí, dice Génesis 2:17, que acuérdense bien cuando Dios le hizo la prohibición de que no quebrantara los mandatos ahí en el Edén, más del árbol del conocimiento, le dijo Dios a Adán, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una pregunta: ¿cuál es el primer evento que el hombre experimentó al desobedecer a Dios? ¿Cuál fue el primer evento? Muerte espiritual. Segunda pregunta: ¿cuál fue el segundo evento que el hombre experimentó, o el ser humano experimentó, o experimenta? ¿Cuál es el último evento, perdón? El primer evento fue muerte espiritual, en base a la desobediencia. ¿Cuál es el último evento que el hombre experimenta en esta tierra? La muerte también. La muerte. El hombre desobedece, experimenta muerte espiritual de una manera inmediata, y el último evento que vamos a presenciar o experimentar es muerte, pero ya muerte física, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que fue el pecado entonces el que trajo todo, absolutamente todo tipo de problemas, ¿no? Ahí viene incluido el dolor, ahí viene incluido la enfermedad, viene incluida la dolencia, viene incluida la vejez, viene incluida la muerte, todo viene incluido ahí, mis amados hermanos. Pero tenemos buenas noticias. Dios quiere que echemos mano de los beneficios que como hijos se nos ha dado, hermanos. Debemos ser muy, pero muy agradecidos con Dios por lo consiguiente, ¿verdad? Por todo lo que recibimos de Él. Vamos a darle lectura entonces al segundo libro de Crónicas para comenzar a extraer principios y miremos qué es lo que nos quiere enseñar Dios, para que entendamos que no es tiempo de agachar la cabeza, no es tiempo de hacer como las garcitas. Acuérdense que las garcitas meten su cabeza debajo del agua para que busquen qué pescar. Nosotros no vamos a ser ni como las garcitas, ni como las tortugas. Las tortugas también meten su cabecita en el caparazón para esconder su cabeza. Nosotros no podemos escondernos en el caparazón. Tenemos beneficios de parte de Dios, tenemos regalos de parte de Dios, tenemos derechos legales divinos, y esos regalos divinos, mis amados, créanme que están en el corazón de Dios, que los debemos de manifestar para que usted y yo caminemos con confianza, pero también para que las personas se sigan salvando. Hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que está preguntando ¿qué dice la Biblia acerca de lo que estamos viviendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Verdad? Hace unos días me llamaba un amigo de mi infancia, que no lo he mirado por muchos años, y bueno, precisamente me llamó para preguntarme, porque él sabe que soy ministro de la palabra de Dios, y él me dice: ¿y qué piensas o qué dice la Biblia con respecto a esto? Y bueno, Dios nos está abriendo un campo, mis amados, que debemos de aprovechar para compartirle las buenas nuevas, para compartir los beneficios que Dios provee, mi amado. Y tenemos que ayudar a las personas a que se metan al arca, a que se metan a la salvación eterna, mis amados. Vamos a leer entonces, ¿qué les parece? Segunda de Crónicas 28, dice la palabra del Señor, dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, ayubrio, langosta o pulgón, y si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga, enfermedad que sea, toda oración, todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, grábenselo en su corazón, tú oirás desde los cielos. Dios oye, ¿ok? Y en esta parte bíblica que es titulada, ¿verdad?, la dedicación del templo, si usted se asoma a un versículo anterior, ¿verdad?, que es el versículo 5, usted va a ver, ¿verdad?, cómo la gloria de Dios se manifestó, cómo Dios en su soberanía se estaba manifestando, estaba probando este anhelo que había en el corazón de
del hijo del rey David. Recuerden que David, siendo el segundo rey de Israel después de Saúl, tenía un anhelo muy grande en su corazón. Ese anhelo, según la Biblia, era edificar un templo permanente, un tabernáculo o una tienda, como usted le quiera llamar, en el cual pudiera morar, pudieran poner el arca del pacto. Esa arca del pacto, las personas que tenemos ya un caminar en la Biblia, hemos escuchado que esa arca del pacto anduvo en el desierto con Moisés. Recuerde muy bien que Dios fue el que le dio la orden a Dios que hiciera un arca y después hicieron una tienda, ¿verdad?, para que las fueran metiendo. Entonces, esa arca, hermanos, primeramente anduvo en el desierto con Moisés, ¿ok? Posteriormente, ya después de años, terminó en Silo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del sacerdote Elí? El sacerdote Elí era el sacerdote de aquella época y ahí fue donde llegó posteriormente el arca, ¿verdad? Recuerdan muy bien que por la desobediencia de Elí, por honrar más a sus hijos que a Dios, dice la Biblia que fueron conquistados por los filisteos le arrebatan el arca, y acuérdense que quitarle el arca era prácticamente quitarle el respaldo de Dios. Por esto este hombre cayó. Cuando escuchó que el arca había sido arrebatada por los enemigos, este hombre, dice la Biblia, que se fue de espaldas y cayó, se desnucó, quedó muerto, ¿verdad? Tenía que pagar lo que estaba haciendo, hermanos, ¿verdad? Porque el arca era la representación, la presencia de Dios. Entonces, después de ahí, dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios hirió con plagas, con enfermedades a este pueblo filisteo, al grado de que mejor lo entregaron. El arca, ¿verdad?, se va a manos de un hombre, un varón de Dios llamado Abinadab. Dice la Biblia que bendijo la casa de Abinadab porque el arca estaba en un buen lugar, estaba en buenas manos, por así decirlo. Después de tiempo, David el rey lo quiso llevar, no pudo, la dejó en casa de un varón llamado Abed-Edom. También lo bendijo Dios, dice la Biblia. Pero finalmente Dios le dio la oportunidad. David tuvo que llevar el arca de la manera correcta, porque no era cualquier cosa, no era nomás de treparla a un carro porque era un carro del año, porque era una limusina del año, no. Dios tenía gente señalada que podía llevar el arca. Acuérdense que hubo un hombre por ahí que quiso detener el arca, ¿verdad?, cuando la llevaban, cuando la iban, ¿verdad?, transportando. Dice que se movía, los bueyes que la jalaban medio sacudieron ahí el arca y el arca estuvo a punto de caer. Un hombre metió la mano, la quiso sostener y dice la Biblia que Dios lo mató, ¿verdad? Porque no son fuerzas humanas las que sostienen la presencia de Dios. Usted y yo no tenemos la suficiente fuerza para sostener el poderío divino, hermanos. No son fuerzas humanas, es gracia de Dios, ¿verdad? Finalmente llega el arca, ¿verdad?, allá a Jerusalén, la trae David. Dice la Biblia que con mucha danza, dice en 2 de Samuel 6, con mucha danza, con júbilo, con música. Llegó allí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su hijo Salomón finalmente edificara este templo, ¿verdad? Dice Primera de Crónicas 28, yo tenía el propósito de edificar casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, en la cual reposara, en la cual se quedara. Dios le dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, le dijo a Salomón, tu hijo, él me edificará una casa en mis atrios, porque a este he escogido yo, y yo seré a él por padre. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Primera de Reyes 6, en el verso 38, que invirtió 7 largos años Salomón para construir el tabernáculo, esa tienda, o ese templo a Dios. 7 largos años. Ahora, ¿cuál era la finalidad? ¿Por qué le estoy diciendo todo este contexto? ¿Cuál era la finalidad, pastor? De construir una tienda, un templo, un tabernáculo a Dios. Bueno, la misma palabra nos lo dice. El Señor dijo ahí en Éxodo 25, voz de Dios, Éxodo 25, 8, Él dijo, y harán un santuario, un templo, un tabernáculo para mí, y yo habitaré en medio de los hombres. ¿Qué quería hacer Dios, mis amados? Dios buscando habitar en medio de los hombres.
Dios buscando morar en medio de los hombres. Esa es la palabra, habitar, ¿no? Morar. ¿No? Este acto, en este acto, ¿verdad?, que Dios hizo de venir a morar, de manifestar su presencia en un templo terrenal. En ese acto Dios estaba mostrando su humildad, mis amados. Dios es un Dios humilde, ya que le estaba otorgando al ser humano el privilegio y la oportunidad. Nosotros los seres humanos, siendo imperfectos, nos estaba proveyendo la oportunidad de encontrarse con el mismo Dios perfecto, hermanos. Imagínate el beneficio que todos tenemos. Este acto vino a ser posible por el Señor Jesús cuando vino aquí. Acuérdense muy bien, ¿verdad?, que el arca representaba la vida de Cristo. ¿Cuántos hemos leído San Juan 1, versículo 14? Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó, y moró, y se quedó. El Mesías vino a cumplir esa profecía, mis amados hermanos. Él vino y moró entre los hombres. Físicamente estuvo 33 años. Él habitó, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que en el Antiguo Testamento Dios estaba haciendo. Él buscaba habitar, él buscaba morar, quedarse, pues, ¿verdad? Y en Mateo 12, versículo 6, recuerdan muy bien cuando Jesús hablaba con el pueblo judío y mucha gente que le escuchaba, cuando Jesús le dijo, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Recuerdan esa porción bíblica? Uno mayor que el templo está aquí. Era la vida de Cristo Jesús, mis amados. ¿Cuántos saben que usted y yo no podemos ser mayor que Dios? El templo no puede ser mayor que Dios. No, definitivamente no. Por eso dijo Jesús, aquí hay alguien mayor, porque los judíos religiosos le querían dar más honra a un lugar que a quien lo habitaba. Usted no me puede dar más honra a mí como hombre. Usted le tiene que dar honra a quien habita en nosotros, porque Él es más grande que cualquier templo, ¿sí o no? David mismo lo reconoció, ahorita lo vamos a ir leyendo, hermanos. ¿O ignoráis que usted y yo somos templos del Espíritu Santo? Dice la Biblia en primera de Corintios 3, versículo 16, ¿no sabéis que nosotros somos templo de Dios? Morada de Dios, el lugar que habita Dios. Acuérdense lo que quería dedicar, lo que estaba dedicando David, lo que quiso dedicar David y finalmente dedicó su hijo Salomón. ¿O ignoráis, dice? ¿No sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos templo del Espíritu, mi amado. ¿Ah? ¿Qué había dentro del templo? El arca. El arca, representación de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, y proféticamente hablábamos de la persona de Cristo. ¿Quién mora en nuestros cuerpos hoy? ¿Quién mora en nuestros corazones hoy, mis amados? ¿Ah? Por eso Jesús es mayor que el templo, ¿eh? El cuerpo de nosotros, la morada del Señor. ¿Qué tenemos que hacer con ese templo? ¿Qué hizo Salomón? Lo dedicó, lo consagró, hermanos. Por eso la casa espiritual es necesaria consagrarla, es necesario dedicarla, es necesario purificarla. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús, y si usted tiene Biblia con título, ahí en Mateo 21, versículo 16, todos hemos escuchado esta escritura? Cuando Jesús limpia el templo, Jesús purifica el templo. Cuando esta gente religiosa venía a la fiesta de la Pascua y lo que ellos hacían era negocio. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús comenzó a sacar los vendedores y todos los cambistas, todos los que cambiaban dinero, en este caso dinero extranjero, cambiaban por el dinero de aquella época, ¿verdad? Y Jesús llegó con ese celo santo y los comenzó a sacar. Y esa porción bíblica dice, Jesús purifica. Jesús limpia el templo. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nuestro templo tiene que ser dedicado, mi amado. ¿Tenemos beneficios? Por supuesto que sí. Y hoy más que nunca tenemos que entenderlos, tenemos que echar mano de. Es un regalo de Dios. Pero es importante
purificarlo. Es importante sacar cualquier tipo de charlatán, cualquier tipo de pecado o cosas, ¿verdad? Cualquier cosa que se quiera corromper, hermanos. Recuerde muy bien que el templo o el tabernáculo fue una figura profética, hermanos, que Dios mismo le mostró como esa figura celestial a Moisés. Hebreos 8, versículo 2, cuando usted lo quiera leer. Y incluso San Juan, en la revelación de Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 15, versículo 5, él mismo lo miró en esa revelación apocalíptica. Dice, y miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Por eso hay en Apocalipsis 21, en los primeros versos, dice la Biblia, ¿verdad? Que miré un cielo nuevo, miré tierra nueva, miré descender la ciudad, la nueva Jerusalén, como esa esposa ataviada, esa esposa adornada, lista para el marido. Y ahí dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará en ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. O sea, Dios mismo manifestándose, hermanos. Por eso les digo que ahí había figuras proféticas, ¿no? Ahí había un mensaje profético. Precisamente por eso usted y yo hoy miramos tantas y tantas escrituras que van en conexión con lo que es el templo, con lo que es el tabernáculo, hermanos. Debemos de entender, ¿verdad? Recuerden muy bien que el significado del tabernáculo, pues lo tenemos que entender en el espíritu, hermanos. Por eso la última fiesta de los judíos, la séptima y última fiesta de los judíos, es precisamente la de los tabernáculos, ¿ok? Porque va a ser el último evento, hermanos. Ahí es cuando la iglesia nos vamos a ir con el Señor, cuando descienda la gran Jerusalén. Dice la Biblia, ¿verdad?, que vamos a morar en ese lugar, ¿ok? Y ese es el significado final de la fiesta de los tabernáculos. El tabernáculo, la tienda, el templo, mis amados. Ahí donde vamos a morar, donde ni siquiera va a haber necesidad de templo. En esa ciudad, dice la Biblia, ya no va a haber necesidad de templo, sino que Dios mismo y el Cordero va a ser nuestro templo, dice la palabra del Señor. Bueno, entonces vamos a examinar la oración de Salomón cuando dedicó el templo. ¿Cuántos estamos dedicando el templo, por cierto? Si usted es cristiano, diga, yo, pastor, yo estoy dedicando el templo, yo estoy dedicando mi vida, yo estoy santificando mi vida, yo estoy limpiando mi vida, yo me estoy consagrando, yo quiero echar mano de los beneficios que Dios me da, yo quiero ser extensión de bendición. Toda la gente que está viviendo en inseguridad y en caos, yo quiero ser de bendición, pastor. Muy bien, entonces vamos entonces, ¿verdad?, a examinar la oración de Salomón para ver, ¿verdad?, principios. Tal vez usted diga en su corazón, oye, pastor, esos castigos no aplican a la iglesia, ya que Salomón dice que son para Israel, porque a veces somos bien meticulosos, ¿verdad? Esos beneficios no aplican para la iglesia, pastor, son para Israel. Por supuesto que está diciendo que es para el pueblo de Israel. Sin embargo, sabían que así como el pueblo de Israel tenía un pacto, hicieron un pacto ahí en el Sinaí con Dios, ¿ok? ¿Cuántos saben que con la venida del Mesías y con su muerte, dice este es cuando Jesús celebraba la última cena, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 11, que bebieron la copa. Esta es la copa de mi pacto, esta es la copa del nuevo pacto. La iglesia también tiene un pacto, mis amados. ¿Por qué digo eso? Porque así como Israel en los pactos recibió promesas, recibió la promesa de ser bendecido, sí le obedecía a Dios, Deuteronomios 28, pero también Deuteronomios 28 le dijo que si no obedecía, también iban a venir juicios en base a ese pacto. La iglesia no es la excepción, mi amado. La iglesia también tenemos un nuevo pacto con Dios, si así usted le quiere llamar, ¿verdad? Y también tenemos promesas, y en esas promesas tenemos bendición en base a la obediencia, pero también tenemos juicios en base a la desobediencia. Eso es lo mismo, mi amado hermano, ¿ok? Te lo voy a explicar así, con peritas y manzanas, para que no te vayas a hacer bolas y de una manera meticulosa vayas a decir, no, es que esto no aplica. Bueno,
Dios no ha cambiado, hermanos. Acuérdense que la actitud de Dios hacia el pecado jamás ha sido diferente. O usted se pregunta ahí en su corazón, ¿será que el Dios de hace 6,000 años, será que ese Dios hoy será más permisivo con la iglesia a tolerarle pecados? ¿Usted cree que Dios haya cambiado, hermanos? ¿Usted cree que Dios tiene los pensamientos como los tenemos muchas veces usted y yo? Oh, because we already had 2020. We already had 2020. And because of that, I can do anything. Bueno, puedes hacer lo que tú quieras. Pero el pensamiento de Dios, el consejo de Dios no cambia, hermanos. What are you talking about? It's already 2020. Piensan que Dios se presta. El Dios que castigaba a Israel y el Dios que bendecía a Israel es el mismo. Es el mismo Dios que sigue haciendo pactos. Para que entendamos de una manera más bíblica, más correcta, hermanos, ¿verdad? Porque los tiempos no cambian a Dios. A usted y a mí, sí. A usted y a mí nos cambian las modas. A usted y a mí nos cambian las edades. Dice la palabra del Señor que Dios mismo muda las edades. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no puede cambiar por una moda. Es el mismo Dios, ¿no? ¿Será que el pecado de la iglesia hoy ofende menos que el Israel del Antiguo Testamento? Abran su Biblia, por favor, para que no se me duerman. Proverbios 3, versículo 11, Proverbios 3, 11, 12, por favor. Proverbios 3, 11, versículo 12. Nomás te voy a poner un verso para que sepas que el mismo ayer, el hoy, por todos los siglos, no ha cambiado, hermanos. Menos con sus intenciones o su actitud hacia el pecado. Dice la Biblia en Proverbios 3, versículo 11 y 12, porque Jehová al que ama castiga. Y eso está en Proverbios. Eso está en el antiguo pacto. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y esa es la misma advertencia que el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 12, versículos 5 y 6, esa es la misma advertencia que da el Dios de aquel antiguo pacto. Dice, ¿o habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que amó, al que ama y al que amará, disciplina y azota, castiga, enjuicia a todo aquel que recibe por hijo. Entonces entendemos, mis amados hermanos, que Dios no cambia, ¿verdad? Para que no se vaya usted a resbalar y diga, no, Marco, es que aquí nomás aplica para Israel. La actitud de Dios hacia la desobediencia o hacia la obediencia jamás cambiará, hermanos. Incluso si usted cree que solamente en el Antiguo Testamento Dios castigaba con juicios, Dios castigaba con enfermedades, si usted cree que solamente en el Antiguo Testamento está usted humildemente equivocado. Porque 1 Corintios 11, versículo 29 y 30 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. ¿Qué come, pastor? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Hay qué? ¿Hay qué? Hay muchos enfermos. ¿Qué se necesita para que me llamen enfermo? Necesito tener una enfermedad. No cambia, hermanos. No cambia. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 21? Le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, pero no quiere arrepentirse. He aquí, yo lo arrojo en cama. Yo le hago una pregunta. ¿Qué significa arrojarlo en cama? ¿Significa que ya trabajó 10 o 12 horas y tiene sueño y se quiere dormir? No. Una persona que está postrado en una cama se está refiriendo a una persona enferma. Ese es el Dios que no cambia, hermanos. Para que tengamos un mejor balance y, bueno, escrituralmente entendamos mejor las cosas, hermanos. ¿Ok? ¿Qué le parece si rescatamos los principios de cuál, verdad, fue o debe ser la actitud de un hombre
con compromiso, así como Salomón, así como el rey David, delante de Dios, hermanos. Vamos a rescatar principios, ¿qué les parece? De cuál debe ser una actitud también de aquel pueblo que decidió edificar, que decidió construir un templo para Dios, dedicar un templo para Dios, perdón. ¿Verdad? Y eso somos usted y yo, porque somos templos del Espíritu y tenemos que echar mano de nuestros beneficios, ¿verdad? Como lo expliqué hace rato. Vamos a leer, por favor, solamente quiero que le vamos a dar, ¿verdad? Vamos a decir, una leve repasada, porque el capítulo es grande y no tengo el tiempo, ¿verdad? En estos próximos minutos de darle un repaso a todos los versos, pero vamos a ir haciendo solamente énfasis en partes bíblicas para que usted, como templo dedicado a Dios, sepa cuál debe ser su actitud, pero también cuáles son los beneficios a recibir, hermanos. ¿Ok? Bueno, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 6, en los primeros 3 versos, ahí hay algo bien interesante. Vamos a leerle, ¿verdad? Entonces dijo Salomón, segunda de Crónicas, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación, ahí está la palabra habitar, una habitación en que mores, y me gusta mucho ese principio, hermanos, es para Dios, es hacia Dios esas palabras, para siempre. Y volviendo él su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie, que es el primer principio que se nos otorga como hijos de Dios. Punto número 1 o principio número 1 es que este hombre edificó pensando en Dios, hermanos. El objeto siempre tiene que ser Dios. Si usted y yo tenemos que edificar, consagrarnos, tenemos que prepararnos, siempre tiene que ser la persona de Dios, hermanos. No puede haber alguna otra razón. Este hombre edificó pensando en Dios. ¿En quién pensamos usted y yo cuando le preparamos el templo al Señor? ¿En quién piensa usted cuando amanece? ¿En quién piensa usted después de las labores? ¿En quién piensa usted después de comer, antes de dormir, después de dormir? No tiene que haber otro objeto, tiene que ser Dios, hermanos. Tenemos que seguir edificando, pensando en Dios, así como lo hizo este hombre. ¿Verdad? Dice la Biblia que la gloria de Dios descendió, llenó la casa, Salomón aprovechó la ocasión e inmediatamente dirigió sus palabras. Él dirige sus buenas intenciones. Este hombre manifestó su transparencia en el corazón. Él dijo, yo he edificado para ti, mi Dios. Yo quiero edificar, quiero un lugar, una habitación en la que tú mores para siempre. Yo quiero honrarte, quiero agradarte. No hay otra intención, mi Dios. Yo solamente quiero corresponderte. Y eso es lo que tenemos que hacer como templos vivos de Dios, ¿no? Somos llenos, somos controlados, somos guiados, ya que el Espíritu glorioso, dice 1 de Pedro 4:14, el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre nosotros, ¿verdad? Y debemos actuar de la misma manera que este hombre de Dios actuó, hermanos, ¿verdad? ¿Quién como cristiano, yo le hago una pregunta, edifica su vida para que sea una morada de Dios temporalmente? ¿Cree que sea una buena actitud delante de Dios? ¿Cree que esa actitud le agrade a Dios? Que como cristiano usted diga, yo quiero hacer una morada para los próximos 5 años, para Dios. Yo quiero construirle a Dios, yo quiero hacerle un lugar a Dios que habite y a ver si de casualidad me dura los próximos 10 años. Yo no creo que nadie tenga esas intenciones. Tenemos que edificar para Dios, como dijo este hombre, para siempre, para siempre. Si Salomón hubiera edificado con orgullo, con malas intenciones, o para la gloria de un hombre, créame, hermanos, que no hubiera recibido ningún resultado, hermanos. Porque así sucede cada vez que
Cada vez que edificamos con malas intenciones, cada vez que edificamos pensando temporalmente, cada vez que edificamos queriendo honrar a un hombre, no resulta nada, hermanos. ¿No? En el principio número 2, en Segunda de Crónicas 6, de los versos 4 al 10, no creo que tengamos tiempo para ir leyendo todo, pero solamente quiero leerles Crónicas en el capítulo Crónicas 6, versículo 4, por favor. Solamente les quiero leer algunos versículos. Dice, y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he escogido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Qué es lo que podemos mirar en estos versículos desde el 4 hasta el 10? El segundo principio, mi amado hermano, como templos de Dios, como personas que estamos edificando este templo, ¿verdad? Para recibir todos los beneficios, ser de bendición, es que Salomón recuerda la fidelidad de Dios. Salomón le exclama al pueblo que Dios es fiel, hermanos. Y en base a este acto, él preparó aún más el corazón de la congregación, hermanos. Acuérdense que usted y yo, le servimos a un Dios fiel, no importando a veces nuestras malas actitudes, porque Dios no puede cambiar si mi actitud es buena o es mala. Dios no está sujeto a mis actitudes. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, si yo decido ser infiel, o usted, Él permanece fiel, porque Él no está sujeto a lo que yo digo. Si yo lloro, si yo me pongo a llorar de una manera caprichosa, Dios no va a cambiar, ¿no? Si yo me pongo aquí bien triunfalista, Dios tampoco va a cambiar, porque no es mi emoción la que mueve el corazón de Dios, ¿no? Es mi obediencia la que toca el corazón de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es imposible que Dios cambie, hermanos. Por eso, como beneficio de todos los que estamos dedicando este cuerpo, esta vida a Dios, tenemos que recordarles a nosotros mismos, a los que nos rodean, que Dios es un Dios fiel, hermanos. Él es fiel. ¿Cuántos lo estamos mirando hoy día? ¿Cuántos somos testigos de que Él es fiel, hermanos? ¿Verdad? Lo podemos mirar durante todo este proceso. Su mano siempre ha estado presente. Su provisión, su cuidado, su amor, su paciencia, su fidelidad es garantizada, hermanos. Dice la Biblia que de la misericordia de Dios está llena toda la tierra. Las misericordias de Dios se renuevan cada día. ¿Verdad que sí? Muy bien. Como principio número 3 está en 2 de Crónicas, en los versos 12 al 17. Vamos a leer una parte ahí, por favor. 2 de Crónicas 6, del 12 al 17, dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Fíjense la actitud de este hombre, ¿eh? Se arrodilló, ¿verdad? Bueno, se puso enfrente, perdón, y se extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 2 metros y medio aproximadamente, de 5 codos de bronce, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, 1,5 metros más o menos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia, ahí está, hermanos, con tus siervos, que caminan delante de ti, y yo quiero que subrayen la frase que viene, de todo corazón. ¿Cuál es el tercer beneficio que Dios me brinda? Para que yo pueda ser de bendición en estos tiempos difíciles para la gente que no tiene esperanza, porque usted y yo se supone que estamos bien parados en la roca. La disponibilidad, mis amados, de Salomón tomó su lugar. Ahí está, hermanos. Él se puso de pie, levantó sus manos, se arrodilló
Y él exclamó, hermanos, y esa es otra virtud que tenemos que tener los hijos de Dios, debemos de tomar nuestro lugar. Cuando usted y yo tomamos nuestro lugar como hijos, el lugar que Dios nos otorga, el lugar que a Dios le place como hijos, hermanos, esta actitud, esta virtud, impulsa e infunde ánimo a todos los demás, a los que nos ven, a los que nos escuchan, a los que nos siguen, a los que nos observan. Por eso tenemos que ser hombres de decisión. Tenemos que tomar nuestro lugar, hermanos, si queremos ser de bendición y queremos echar mano del beneficio. ¿Verdad? Acuérdense lo que dice la Biblia en el Salmo 103. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No se nos pueden olvidar, menos en estos días, ¿verdad? Que la condición de muchos puede ser difícil. Tenemos que echar mano para eso Dios los puso, ¿no? En el principio número 4, ¿verdad?, que Dios nos quiere recordar en esta noche, es en el versículo 18. Si usted va conmigo, en el versículo 18 dice la Biblia: mas es verdad que Dios, hace una pregunta ahí el salmista, el sabio Salomón, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Hace una pregunta, ¿no? He aquí viene la respuesta: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Qué estaba haciendo el salmista, o qué estaba exclamando, qué estaba tratando de decir con esa oración para que el pueblo tuviera la confianza? Principio número 4, Salomón reconoce la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, hermanos. Usted y yo tenemos que reconocer que Dios es el Altísimo y nosotros somos los bajísimos. Dios estaba dando cuenta de la oración que estaba haciendo. Y esto tiene que estar todos los días en nuestro corazón. Qué grande eres, Señor. ¿Va? Incomparable. Por eso dijo: ¿será que un templo terrenal te va como quien dice ahí a detener? ¿Será que ahí vas a quedarte? Dice en otras palabras, no. Pues si los mismos cielos de los cielos, todo el infinito no te puede contener, pues imagínate, Dios hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia en Isaías que con 3 dedos mide el polvo de la tierra, y con el hueco de su mano sostiene todas las aguas. Imagínate. ¿Qué iba a ser por así decirlo, qué iba a ser ese templecito comparado con un Dios todopoderoso? Sin embargo, el principio que Salomón subraya y resalta para que se lo guarden en su corazón el pueblo de Israel es: reconozcan la grandeza de Dios y también reconozcan nuestra pequeñez. Porque así es como Dios se place, así es como Dios ve las cosas, hermano. Él reconoce que la humanidad jamás puede compararse con la divinidad. El ser humano no puede edificar nada, absolutamente nada, que sea más grande que Dios. No le hace que sea una de las 7 maravillas del mundo. No puede ser más grande que Dios. La muralla china, el Chichén Itzá de Perú, el Machu Picchu de Perú, ¿verdad? El Chichén Itzá de México, perdón, ahí en Chiapas, México. Ahí en Segunda de Crónicas 19, yo quiero leer con usted, por favor sígame con atención. Ahí en Segunda de Crónicas 19, fíjese cómo después de que él manifestó disponibilidad: Señor, tú conoces mi corazón y yo estoy dispuesto a dedicar este lugar para ti. ¿Va? Fíjense lo que él continúa diciendo, en Segunda de Crónicas 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí,
que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos. Escuchen algo, mis amados. Salomón no le está exigiendo a Dios, no. Él sabía que tenía toda disponibilidad de corazón, ¿ok? Él sabía que estaba edificando para Dios, ¿ok? Y él simplemente está creyendo lo que Dios mismo promete, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Ahí, ¿verdad? Salomón está transportando a Dios prácticamente, mejor dicho, lo está definiendo como que este templito, yo sé que en este templito tu poderío no cabe, pero a ti te va a placer manifestarte aquí. Sé que allí de la morada eterna, la morada divina, son los cielos de los cielos. Y desde allá me vas a responder, mi Dios, sabiendo que aquí te plació manifestarte, ¿no? En el Salmos 123, versículo 1 y 2, dice la Biblia: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Esa era la oración de humildad de este siervo. Él no estaba exigiendo, él lo estaba creyendo. ¿Cuántos creemos en el Espíritu, por fe, que Dios escucha nuestros ruegos? ¿Cuántos lo creemos? Y siempre hay humildad, ¿sí o no? Todo creyente ora porque sabe que Dios escucha, porque sabe que Dios responde, porque sabe que tenemos una entrada legalmente al trono de la gracia por fe, pero siempre hay humildad en nuestros corazones. Y esa es la condición de este hombre, ¿verdad? Ya en los versículos 22, quiero que lea conmigo, por favor. Voy a leerlos, el 22, el 24 y el 26. Sígame con mucha atención, ¿ok? Usted ya preparó su vida, usted ya decidió consagrarse para Dios, usted tiene todas las convicciones de Dios, que Dios nos escucha, que Dios nos mira, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios no deja caer ninguna de sus palabras. Quiero que noten, por favor, quiero que noten algo bien interesante, porque Salomón anticipadamente se encomienda a la misericordia de Dios por el futuro pecado del pueblo, hermanos. Él se encomienda de una manera anticipada, ¿no? Por pecados que aún ni siquiera eran, hermanos. Sin embargo, Salomón fue hombre y sabía que como somos hombres infieles, somos cambiantes, somos frágiles, somos débiles, somos imperfectos, somos incumplidos. Sin embargo, Dios se agradó de su oración y por supuesto que estaba dispuesto a responder, hermanos. ¿Se acuerdan de un hombre ahí en la tierra de Uz? Dice la Biblia de la vida de Job, Job 1:1. Había en la tierra de Uz un hombre recto, ¿no? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que este hombre hacía sacrificios, le ofrecía holocaustos. Quizá habrán pecado mis hijos. Él ofrecía todos los días por sus hijos. Quizá habrán blasfemado el nombre de Dios. Quizá habrán pisoteado el nombre de Dios. Salomón también sabía perfectamente que usted y yo somos infieles. Pero noten con qué confianza pide, hermanos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy día a lo mejor las personas no están pidiendo con confianza. A lo mejor tienen barreras en su vida. No, pues ¿será que Dios me escucha? ¿Será que yo, porque no me estoy consagrando a Dios, no estoy dedicando mi templo, que es mi vida, a Dios, y ya te encerró el pecado, ya te cautivó el pecado, ya te agarró del cuello el pecado, yo no sé? Por eso tenemos que dedicar el templo, hermanos. Tenemos que dejar que Dios habite en el templo y limpiarlo. Y muy probable, ¿verdad? Llegan a lo mejor a pedirte oración gente que necesita ayuda de tu parte, gente que se está quedando sin trabajo, gente que
gente que dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya no puedo ir a mi país, ya no tengo comunicación con mi familia se quedó sin recursos en mi país, mi familia está en decadencia, está en escasez, ¿y ahora qué hacemos? Y usted, ¿verdad? Como no ha vivido, no sé, ¿verdad? Yo no conozco su corazón, como no ha vivido rectamente delante de Dios, su vida no es íntegra delante de Dios, a lo mejor usted se resbaló por ahí, 7 veces cae el justo y 7 veces, ¿qué? Los levanta Dios. Entonces es tiempo de pedir perdón a Dios y echar mano de lo que Dios nos otorga. ¿Ok? Fíjense lo que hizo. Voy a leer esas tres partes bíblicas. Segundo de Crónicas 6, 22, 24 y 26. ¿Ok? Fíjense, en el 22. Si alguno pecare, ahí están, ¿eh? Ahí está bien claro cuál, vamos a decirlo, cuál es la cuál fue en sí cuál fue la causa por la cual adelantadamente este hombre pide, ten misericordia de ellos. Si alguno pecare contra su prójimo, dice pecare, no dice si pecó. Miren lo que está en futuro. Y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, dice, tú oirás desde los cielos y actuarás. Y juzgarás a tu siervo dando la paga al impío, porque Dios es un Dios justo, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo, ese es Dios, al darle conforme a su justicia. En el verso 24, si tu pueblo Israel fuere derrotado, ahí está, hermanos, ¿por qué causa? Delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, ahí está. Y luego si van conmigo en el 26, en el verso 26 dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber, ahí está la causa, por haber pecado contra ti. Y todo esto, todos estos verbos están en un futuro. Yo les dije hace ratito, todos fallamos. Este hombre oraba en el Espíritu, creía las cosas en el Espíritu, pero no dejó de entender lo que la actitud de nosotros, hermanos. Nosotros somos bien cambiantes, ¿no? Ahorita prometemos y al ratito decimos, ya no me acuerdo o ya no quiero. Y este hombre decía, Señor, acuérdate del hombre, acuérdate del ser humano. Promete, no cumple, dice que te van a servir, no te sirven, dice que te van a seguir, los ayudas, ya no te siguen, dicen que se van a consagrar para ti, dicen que van a edificar para ti, tú te manifiestas en su misericordia, no por sus justicias, como decía Nehemías, no por nuestras justicias, sino por tu misericordia, y no hacemos lo que pedimos, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que echar mano de lo que Dios nos provee. Todo esto, dice la Biblia, ¿verdad?, que fue por pecados que aún no eran. Pero él sabía que los hombres somos incumplidos, ¿verdad? Pero Dios se agradó para responder, hermanos, ¿no? 3 peticiones que Salomón le hace a Dios por causa del pecado, ¿no? Sin embargo, en el versículo 28, sígame con atención, por favor, en el versículo 28 no se dice meramente si fue por pecado o no, porque en las otras 3 ocasiones dice, si pecare tu pueblo, si prevaricare contra ti, ¿no? Si pecaren, si hicieren lo malo delante de ti, tú, y vinieren con su corazón contrito y humillado, tú los oirás. Y en el versículo 28 dice, si hubiere hambre en la tierra, si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o ayublo, langosta o pulgón, plagas para las cosechas, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, fíjese, puros, vamos a decirlo, puras calamidades, ¿no? Cualquier plaga o cualquier enfermedad que sea, hermanos. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Podemos clamar por lo que estamos viviendo hoy? ¿Podemos pedir por los demás? Para eso nos puso Dios, hermanos. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos esos luminares que debemos de resplandecer en medio de la luz. Cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier situación, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 29, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel,
cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, acuérdense que extender las manos, levantar las manos, ¿qué simboliza levantar las manos, hermanos? Rendición. En pocas palabras, si esas personas verdaderamente se rindieren de su corazón, no un mero levantar manos, porque Pablo dice ahí en 2 de Timoteo, que todo hombre levante en todo lugar manos santas. ¿Cuáles son esas manos santas? Esas manos que fueron a estampar a Jerusalén, ¿no? Sin iras ni contiendas, limpias. Que todo hombre levante manos santas en todo lugar, manos rendidas a Dios. Porque si yo me rindo delante de Dios y digo, Señor, ten misericordia de esta generación. Sé que no te obedece, sé que esta generación decidió seguir a otros dioses, sé que esta congregación tal vez a lo mejor no está haciendo tu voluntad, sé que como iglesia hemos fallado. Dice la Biblia, Él oye, hermanos, pero tiene que ser con rendición de corazón. Y eso es un beneficio de la iglesia, hermanos. Sigo leyendo. 30 dice, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, porque esa es la justicia de Dios. Habiendo conocido su corazón, porque Dios lo que mira es la condición del corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos, de los hombres. ¿Cuál es la finalidad, mi amado? Cuando Dios oye nuestra oración, cuando Dios nos perdona, cuando intercedemos por los demás. ¿Cuál es la finalidad de Dios? En el verso 31 no lo dice. Sígame ahí con atención en el versículo 31. Para que teman, para que lo conozcan, para que lo honren, para que lo obedezcan, para que te teman y anden en tus caminos. No dice cada 8 días, ni cada quincena. Todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. El templo se debe de consagrar, dedicar todos los días, hermanos. Con esta intención Dios nos perdona. Con estas expectativas Dios nos perdona. Y podemos pedir por los demás, hermanos. Tal vez usted esté preocupado, ¿verdad? Porque en su país a lo mejor no hay suficiencia de alimentos, a lo mejor no hay suficiencia de medicamentos, alimentos, muchos recursos tal vez. Pero ¿cuántos saben que Dios es el dueño de todo? Dios es el dueño de todo y Él, dice la Biblia, responde. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, acuérdense que los judíos levantaban sus manos y siempre oraban 3 veces al día por costumbre hacia Jerusalén, porque ¿qué significa Jerusalén, pastor? Jerusalén significa Jeru, fundamento, Salem, Shalem, Shalom significa paz. Ellos levantaban hacia el fundamento de paz. Nosotros estamos fundados en el príncipe de paz, en Jesús. Por eso nos rendimos delante de Él, hermanos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a rescatar es la manera de pedir auxilio, hermanos. Si usted ya decidió dedicarse para Dios, no podemos frenar. No nos puede parar ninguna situación, hermanos. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, tenemos que seguir viviendo la palabra de Dios, tenemos que seguir edificando, tenemos que seguir echándole cemento y tabique, grava. Tenemos que seguir edificando espiritualmente hablando, hermanos, y dedicando nuestro templo, nuestras vidas a Dios, hermanos. Y en estos momentos difíciles, Dios nos otorga un clamor legal. Todos queremos clamar por los demás, ¿a poco no, hermanos? Todos estamos clamando por los demás. ¿A quién le da gusto que ya se hayan muerto miles de personas? Hace ratito dijeron una cifra de muertos. Y hay miles de muertos alrededor del mundo, hermanos. Y eso no es ningún producto de la casualidad. Y la iglesia debe de clamar. La iglesia debe de entender que estamos dedicando este templo para Dios y que tenemos beneficios de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen, amados? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces se los voy a repetir. Tenemos que edificar pensando en Dios. Tenemos que recordarle al pueblo de Dios la fidelidad. Tenemos que
tomar responsablemente y humildemente nuestro lugar. Y punto número 4, tenemos que reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. El ser humano no ha podido ser capaz de frenar esta plaga. Pero ¿cuántos saben que si le rogamos a Dios, dice la Biblia, Él oirá desde los cielos? ¿Cuántos saben eso, hermanos? Yo lo creo. Yo lo creo, hermano. O sea, yo no estoy diciendo que vamos a obligar a Dios. No. Pero yo creo que los beneficios como templos, como dedicados a Dios, yo creo que Dios, en su justicia, responde, hermanos. ¿Sí o no? ¿Ya que sí? Entonces, hoy mismo alrededor del mundo hay gente creyente y no creyente que están sufriendo no solamente la enfermedad, hermanos, hambre, están sufriendo dolor, están padeciendo gran necesidad. Y ahorita lo que menos importa, escúcheme bien lo que voy a decir, mi amado, lo que menos importa es buscar culpables, ¿verdad? Yo no estoy asegurando tampoco que lo que está sucediendo ahorita es porque muchos pecaron, aunque no hay que ignorarlo, ¿ok? O sea, simplemente me quedo en neutro, porque yo no soy Dios, pero puede ser causa de, ¿sí o no? Puede ser causa. Ya lo miramos en la palabra del Señor. Así como vienen juicios por no obedecer a Dios, pero también en su misericordia vienen sanidades, hermanos. Vienen sanidades, ¿no? Y ahorita no es tiempo de buscar culpables. No, es que esto está pasando porque yo me alejé de Dios, porque yo no busqué a Dios. No es momento de buscar culpables, es momento de arrepentirse y es momento de unirse como pueblo cristiano, pedirle a Dios perdón y esperar su respuesta, hermanos, porque no nos vamos a turbar, hermanos, no nos vamos a postrar delante del sistema de lo que está sucediendo, ¿verdad? Déjenme les leo, para terminar, segundo de Crónicas 6, del 28 al 31. Escuchen bien lo que dice la Biblia, ¿ok? En otra versión diferente. Si hay hambre en la tierra, puedes ponerle, Timoteo, si quieres. Escuchen bien, ¿eh? Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas, en los cultivos, y ataques de langosta y orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre, escuchen bien, o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Tal vez usted, mi amado hermano, por primera vez está escuchando este mensaje. A lo mejor por primera vez escuchas que Dios perdona, que Dios castiga, Dios trae juicios, pero también a lo mejor no habías escuchado que Dios perdona, que en Dios hay salvación, que en Dios hay sanidad, que en Dios hay esperanza, que en Dios hay vida eterna. Sin embargo, hermanos, Dios quiere que le dediques tu vida. Si usted no conoce a Dios, hoy puede hacer su decisión y puede dedicar su templo, puede dedicar su vida a Dios. Y a partir de ahí, hacerse de los beneficios de Dios. Nosotros no dependemos de un sistema secular, primeramente, dependemos de Dios. Y hoy Dios quiere otorgarte ese regalo si es que tú no eres templo de Dios, si es que tú no eres hijo de Dios. Él quiere que nos arrepintamos, que nos consagremos para que Dios venga y haga morada en ti, ¿verdad? Igual a todo aquel, ¿verdad?, que por muchos motivos se ha apartado de los caminos de Dios. Mucha gente ha perseverado en el pecado. Yo también quiero que oremos juntos. Dios es fiel y es justo para perdonar. Y si usted quiere levantar sus manos como señal de rendición ahí en su lugar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a clamar, ¿qué les parece? Si quieren levantar sus manitas ahí en señal de rendición, vamos a clamarle a Dios. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres santo, tú eres soberano. Tú escuchas la oración. Y así como lo exclamó un hombre que dedicó el templo para ti, mi Dios, también hoy exclamamos con confianza, mi Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo,
Ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de aquellos que no te conocen. No te podemos pedir justicia, mi Dios. No te podemos pedir justicia de aquellos que no te conocen. No sería correcto, Señor. Te pedimos misericordia, Padre. Misericordia, mi Dios, aunque tú eres un Dios justo, Padre. La misericordia triunfa sobre la justicia, dice tu palabra. Y a eso, Señor, a eso clamamos hoy. Nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia y a tu misericordia. Y pedimos, mi Dios, para todos aquellos que no tienen un empleo, aquellos que no tienen que comer, aquellas personas que no pueden salir de sus hogares, aquellas personas que están padeciendo porque ya perdieron familia, mi Dios, aquellas personas que no tienen luz en sus vidas, esperanza, mi Dios, clamamos por ellos, clamamos, Dios. Tú oirás desde los cielos de los cielos, desde tu morada eterna, y tú responderás, mi Dios. Lo creemos, mi Dios. Gracias por regalarnos ese beneficio, confiadamente te lo pedimos, mi Dios. Así como un ciudadano norteamericano se presenta a la corte a exigir sus derechos, a pedir sus derechos, nosotros no entramos con orgullo ni ego, simplemente pedimos que tengas misericordia y que esos derechos que tú nos has otorgado como hijos, tú los hagas, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que te manifiestes, Señor. Bendice a todo aquel que busca tu nombre, que busca hacer el bien, y perdona a aquel, Padre amado, que no te conoce, mi Dios. Perdónalos, Padre Santo. Y gracias por manifestarte en nuestras vidas, mi Dios. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza, te damos el poder, dice tu palabra. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, ciertamente yo contestaré. Y hoy nos humillamos, mi Dios. Hoy nos humillamos, mi Dios glorioso. Responde, mi Dios. Responde, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Gracias por este tiempo. Espero que les haya bendecido la palabra de Dios, que nunca va vacía. Y si Dios lo permite, nos miramos el domingo a las 2 de la tarde. Que Dios les bendiga.